Bendiciones, amada iglesia. Quien les habla es el maestro Luciano. Sabe que hace unos días estábamos orando en casa y el Señor ponía este versículo en mi cabeza y quería compartirles con ustedes un poco lo que Dios me hablaba en ese momento. El versículo que quiero que leamos está en Carta a los Romanos, capítulo 13, versículo 12. Y dice así: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Sabe que mientras el Señor ponía este versículo en mi espíritu, hablaba y me lo traía a memoria por algo que en este tiempo estamos haciendo como iglesia, y que es muy importante justamente, y es meternos y concentrarnos y animarnos a ir cada vez más en profundidad con respecto a la oración. La oración es algo importante, es algo que a mí personalmente me apasiona mucho. La oración me parece que es, juntamente con la palabra, la columna que tiene que tener y sostener a un hijo de Dios. Y cuando estábamos en tiempo de oración con mi familia, el Espíritu Santo me traía este versículo, porque mientras orábamos podíamos entender la profundidad de lo que el apóstol Pablo está hablando con respecto a que la noche se aproxima, que la noche va avanzando. En el contexto en el que estamos viviendo podemos ver que eso es una realidad. Lo que está viviendo el mundo y lo que está sucediendo es una manera y es una manifestación visible de que la noche está avanzando. Y sabe que cuando vemos este versículo, el apóstol Pablo dice que la noche avanza y que se acerca el día. Cuando habla acerca de día, el apóstol Pablo se refiere en esa palabra en el original, está hablando de un tiempo. En la definición un poquito más profunda sería que es un espacio de tiempo. El apóstol Pablo, si bien está hablando en los versículos anteriores de que está más cerca nuestro encuentro con el Señor y que cada vez hay menos tiempo, también tiene otro contexto que es lo que yo quiero desarrollar hoy. Cuando está hablando de ese lapso de tiempo, está hablando entre un tiempo entre la noche y el día. Cuando habla de esa palabra día, está hablando de un periodo de tiempo que se establece entre la noche y cuando más avanzada está la noche y el pico del día, o sea, cuando el día va a tener su luz más resplandeciente. Lo que le quiero decir con esto es que cuando el apóstol Pablo se refiere, y ahora lo vamos a hablar espiritualmente, cuando la noche avanza, no solamente se refiere a que el día va quedando atrás, sino a que todo lo que implica la noche está avanzando en tiempo y avanzando espiritualmente. Que hoy esté sucediendo estas cosas en el mundo, que hoy que estemos guardados en nuestra casa, es una manifestación de que la noche avanza. Pero yo le quiero hablar a aquellos que hoy están encerrados en sus casas y que obviamente somos humanos, muchas veces la mente nos juega una mala pasada, nuestra alma también, porque sabe que mientras oraba en dirección de este versículo, lo que el Señor ponía en mi espíritu es que cuando la noche avanza con miedos, avanza con enfermedades como hoy está ocurriendo en el mundo. Cuando una persona empieza a tener temor, está encerrada en su casa, arrastra y avanza esta noche poniéndole ese miedo en los recursos, en qué va a pasar con su casa, no puedo salir a trabajar, se me está acabando la plata. Cuando hablamos de que la noche avanza, amado, estamos hablando de que avanza con todo. Hay gente que hoy tiene la gracia de Dios de poder estar en sus casas, una casa propia, tal vez tiene para comer. Pero, amado, hay hermanos en Cristo que hoy están alquilando sus casas y hoy no tienen posibilidad para poder pagar esos alquileres, no tienen posibilidad para salir a comprar cosas porque tal vez son avanzados de edad y no tienen quien también los pueda ayudar. Y empieza el temor y empiezan los miedos y uno dice, pero hay que orar. Claro que hay que orar. O sea, como siempre lo digo cuando me toca enseñar, de la teoría a la práctica hay
hay un camino largo de la teoría de sí, la oración y esto y lo otro. Pero en la práctica, llevar la revelación esa a la práctica, ahí está el secreto. Por eso quería compartir este versículo con ustedes. Porque cuando nosotros oramos, amados, lo que hacemos es establecer un tiempo entre que la noche avanza, el miedo, el temor, la angustia, las enfermedades, entre que avanza todo eso y que el sol de justicia que es Cristo pueda resplandecer en nuestras vidas, amado, hay un tiempo. Ese tiempo del que está hablando el apóstol Pablo en ese versículo es la oración. Es un tiempo de gracia. Y sabe que en la Biblia nos vamos a encontrar con muchas personas que tuvieron que acudir a este tiempo. Una de estas personas fue la reina Esther. La reina Esther tuvo que, lo invito a que usted lo pueda leer, no son muchos capítulos, pero habla de un proceso que en representación de nosotros como hijos de Dios tenemos que pasar. La reina Esther fue una persona escogida y apartada por Dios para estar y establecerse como reina en un tiempo específico para el pueblo judío. La reina Esther, dice la palabra de Dios, que junto con otras doncellas eran apartadas y estaban 6 meses sumergidas en aceite y otros 6 meses sumergidas en perfumes antes de presentarse delante del rey. Y esa es una representación de lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer con respecto a la oración. La oración es un equilibrio espiritual entre nuestra entrega, nuestra vida sumergida en el aceite que es el Espíritu de Dios, ¿sí? Y el perfume que son nuestras oraciones. Si nuestro tiempo de oración, amada iglesia, no tiene espíritu junto con nuestra oración, le tengo una mala noticia: esa oración no está siendo efectiva. Y si nuestro tiempo de oración tiene mucho de palabra, mucho de versículos y mucho de historias, pero no tiene espíritu, amado, le tengo la otra mala noticia: tampoco estamos en el equilibrio espiritual. Lo que quiero decir con esto es que el acto de la oración es para los hijos de Dios un acto de intimidad equilibradamente hecho entre Espíritu Santo trabajando en nosotros y palabra de Dios saliendo como un perfume agradable a la presencia de Dios. Esos son los tiempos de oración que hoy tiene que vivir la iglesia. Dice la palabra de Dios que la reina Esther halla gracia delante del rey, pero así como la reina halló gracia, siempre el enemigo busca algo o alguien para poder perjudicar al pueblo de Dios, como lo ha hecho mucho tiempo y lo seguirá haciendo hasta que partamos a la presencia de Dios. Dice que se levanta un noble, mano derecha del rey, llamado Amán, y que él planea un plan maligno para poder destruir a los judíos. Él logra convencer al rey que decrete cierto día y cierta fecha. El pueblo judío iba a sufrir el decreto del rey tramado por este hombre, donde todos estaban condenados a morir. Muy parecido a lo que pasa en este tiempo con los hijos de Dios y lo que seguiremos viviendo. Y dice la palabra de Dios, que yo lo invito a que lea el libro de Esther, que va a ser de mucha bendición para su vida, que Mardoqueo, aquel que había tomado a Esther como hija adoptiva, le habla a ella y la pone a interceder por el pueblo judío. Y la palabra de Dios dice que él, hablándole, le dice: no creas que tú estando en la casa del rey no vas a vivir o no vas a pasar por esto. Porque Dios de alguna manera va a buscar cómo salvar a su pueblo. Pero él la confronta con una palabra y le dice: tal vez para este tiempo habías nacido. Amado, ese es el tiempo de la oración. El tiempo de la oración hace que las vidas, los hijos de Dios, que tenemos este espíritu, el espíritu de esta reina Esther, podamos levantarnos y declarar que tal vez para este tiempo nacimos. Hay mujeres que hoy en este tiempo se tienen que poner como intercesoras de su casa y de su familia. Y hay hombres que no han cumplido ese rol, y este es el tiempo para ponerse como intercesores de su casa y de su familia, del pueblo de Dios. Dice que la reina se presenta delante del rey, pero antes le dice a su pueblo: yo lo voy a hacer, pero necesito que me apoyen con ayuno y con oración. Ella sabía la importancia que era la oración,
para que ella pudiese hallar gracia delante del rey. Y dice la palabra de Dios que ella al presentarse halla gracia delante del rey. Cuando nosotros nos presentamos en oración, amado, con un equilibrio entre espíritu y palabra, y no solamente son palabras vacías y aprendidas, es un equilibrio, es una mezcla de Espíritu Santo operando en nosotros, en las palabras que decimos en la oración, hallamos gracia delante de Dios. Y la palabra de Dios dice que el rey le da el cetro, la derecha a la reina, le dice, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y la reina le dice, anula el decreto de muerte para mi pueblo, y el rey le dice, eso no lo puedo hacer, pero lo que puedo hacer es que hagas otro decreto. Entonces la palabra de Dios dice que ella, reunida con otros, con Mardoqueo y con otras personas, decretan y sellan con el anillo del rey de que el pueblo judío podía defenderse. Ese día y esa fecha que estaba decretados que ellos iban a morir, ellos tenían la autoridad para poder defenderse, pero ahora con el respaldo de Dios. Amado, y cuando Dios te respalda, puede venir la muerte, puede venir la enfermedad, puede venir la pobreza, el temor a querer entrar a tu casa, pero tenés el decreto del Padre para poder defenderte. Y eso lo hace la oración. La oración es la manera que Dios nos da para defendernos en este tiempo. La noche había avanzado para el pueblo de Dios, para los judíos en el tiempo de Esther. Había avanzado la muerte, había día y había fecha de un decreto para exterminar con el pueblo de Dios. La noche había avanzado, amado, como en este tiempo la noche está avanzando, tal vez con el nombre de una enfermedad, pero la enfermedad arrastra pobreza en las casas, la noche arrastra miedos en los hombres, miedos en las mujeres, en los ancianos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? La noche avanza no solamente para encerrarnos en una casa, en un lugar, por un par de días. La noche avanza en nuestra economía, la noche quiere avanzar en nuestra fe, la noche quiere avanzar en lo que creemos, pero la oración, amado, es un tiempo de gracia entre que la noche avanza y el día, el sol de justicia aparece en la vida de las personas. Hay un tiempo de gracia, un tiempo de oportunidad, como dice el apóstol Pablo, la noche avanza, pero entre que la noche avanza y el día, el sol resplandeciente que es Cristo en nosotros aparece, hay un tiempo en el cual tenemos que introducirnos y ese tiempo se llama oración. Por eso te animo a que el día de hoy puedas introducirte ese tiempo. Y el apóstol Pablo es claro y él dice, vistámonos de las armas de los hijos de luz. Y en el versículo siguiente, en los versículos siguientes, él dice, vestidos de Cristo. Esa es el arma más poderosa que nosotros los hijos de Dios tenemos, porque la palabra de Dios dice que si está Cristo en nosotros hay esperanza, esperanza de gloria. Si estamos con Cristo hay esperanza. Por eso te animo a que te puedas vestir el día de hoy de Cristo. Vístete de esperanza. Ponte el arma más poderosa que tenemos los hijos de Dios, que es Cristo en nosotros. La noche está avanzando, amado, y eso es cierto, no te lo voy a negar. Tenemos que ser entendidos en lo que está pasando, pero hay un tiempo de oportunidad, como pasó en el tiempo de la reina Esther. El día de hoy tu oración es el decreto de que tenés las armas para defenderte de lo que está avanzando sobre tu casa. Si ha venido la pobreza a golpear la puerta, por lo que estás pasando, no puedes salir a trabajar, no puedes pagar el alquiler, no puedes salir a comprar los remedios, los recursos, estás encerrado, el temor te ha golpeado tu puerta, el miedo te ha invadido. Por un minuto tranquilo, eres humano, pero tenés el arma más poderosa, Cristo, y lo vamos a volcar a través de una oración. Te animo a que tomes 1 o 2 minutos y ores conmigo, porque hoy vamos a declarar que hay un decreto mayor y tenemos la autoridad
dada a nuestras vidas para poder ejecutarlo. Podrán haber declarado que el día de hoy ibas a pasar hambre, o que el día de hoy ibas a estar enfermo, o que el día de hoy ibas a tener miedo, pero yo vengo a decirte de parte de Dios que no. El día de hoy Dios te dice: tengo un decreto sellado de que tenés las armas para salir a pelear por lo que pasó. ¿Y sabes cuál es la buena noticia? Dice la palabra de Dios que el pueblo judío se defendió, y en cada provincia y en cada ciudad donde ese decreto, en cada casa de los hijos de Dios a donde llegó ese decreto, hubo victoria en ese día sobre todos aquellos que quisieron matarlos o asesinarlos. Te animo que podamos orar y terminar con este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús, quiero orar, Señor, en el espíritu de esta palabra. Padre, quiero orar en el espíritu de lo que hoy estamos viviendo los hijos de Dios. Padre, tu palabra declara que la noche está avanzada, pero declaramos en esta hora que hay un tiempo de gracia entre que la noche avanza y el sol de justicia resplandece en nuestra casa, y ese es el tiempo de oración. La noche pudo avanzar, Padre, con muerte, pudo avanzar con enfermedad, con temor, aún arrastrando la pobreza a nuestros hogares, pero declaro en el nombre de Jesús que hoy tienes las armas para poder decretar de que la vida llegó a tu casa. Si el Padre hizo llover en un desierto pan desde los cielos, pudo sacar agua de una roca, no podrá darte los recursos el día de hoy o en los días venideros para sustentarte en este tiempo. Aunque la noche crea que está avanzando, declaramos que el sol de justicia resplandece en la casa de los hijos de Dios, que hoy se están estableciendo en oración. Decreto en el nombre de Jesús que tenemos las armas para defendernos, y sacamos, Padre Santo, de nuestros hogares todo espíritu de temor que se haya enseñoreado en las mentes de tus hijos, todo espíritu de miedo, de preocupación. Tranquilo, el Padre soltará los recursos en este tiempo. El Padre te proveerá de lo necesario, pero levántate, amado, en oración en esta hora. Levántate en el día de hoy, introdúcete en este tiempo de gracia. Es tiempo de oportunidad. Entre que la noche avanza y el sol resplandece, hay un tiempo de oportunidad, y eso se llama oración. Padre, en el día de hoy declaro que está en nuestros hogares el decreto, y tenemos las armas que es Cristo, y si es Cristo en nosotros hay esperanza de gloria. Cristo es el arma más poderosa que tenemos los hijos de Dios. Por eso esta tarde, esta mañana, esta noche vamos a decretar que en nosotros está el arma más poderosa contra todo lo que quiera avanzar en nuestros hogares. Y eso es Cristo en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús oramos y declaramos tiempo de oportunidad. Te animo a que puedas creer en esta oración. Amado, cuando hicimos esta oración en mi casa, los recursos vinieron. Te animo, amado, a que puedas orar creyendo que todo espíritu de temor, todo espíritu de pobreza, todo espíritu de enfermedad no tienen autoridad legal. Quisieron llegar a tu vida creyendo que tenían un decreto, una palabra para tu casa. Lo que no esperaban es que tuvieras las armas y el respaldo de Dios habilitado para ese día. Hay mujeres que el día de hoy van a marcar la diferencia en sus hogares. Hay hombres que el día de hoy van a marcar la diferencia en sus hogares con sus oraciones. Amado, te bendigo. Espero que haya sido de bendición la palabra que el Señor había puesto en mi espíritu, y puedas bendecir con tu oración también a otros hermanos en Cristo. No te olvides de la casa, no te olvides de la iglesia, no te olvides de darle primero, por más que sea poco o por más que el temor haya invadido tu corazón. Quiero llenarte de fe, de darle primero a Dios. Eso tal vez lo comportamos en otro audio, pero de mi lado despedirme y bendecirte y declararte un tiempo de victoria en el Señor. Te bendigo, amado.